Saludos jóvenes amigos y bienvenidos. Por petición de uno de ustedes, en esta sesión hablaremos de los antihipertensivos, en especial de un grupo llamado los beta bloqueadores. Empiezo. Entonces, los beta bloqueadores son medicamentos ampliamente utilizados en la práctica médica. En especial son medicamentos utilizados en la consulta externa. Claro, no por no usarse frecuentemente en urgencias carecen de importancia. Por lo tanto, recordemos que siempre entrevistamos al medicamento y cada grupo medicamentoso tiene un representante más popular, el cual se utiliza por menores reacciones alérgicas, menores reacciones de intolerancia, más biodisponibilidad o más comodidad para el paciente o mayor duración. En el caso de los beta bloqueadores, nos toca hablar del propanolol. Y tú le dices, hey, pastilla, propanolol, ¿eres hijo único? No, profe, yo no soy hijo único. A pesar de que tengo versión 10 miligramos y 40 miligramos, también tengo un montón de hermanos. Mira, todos estos. Ah, ok. ¿Y por qué unos están pintados de un color y otros de otro? Bueno, porque unos somos selectivos y otros somos no selectivos. ¿Cómo es eso? Ahorita te lo explico. Empezando, yo, propanolol, soy un beta bloqueador no selectivo. Bueno, eres beta bloqueador, pero ¿bloqueador de qué? Dice, bueno, fíjate bien, profe, nosotros los beta bloqueadores jugamos en contra de la adrenalina. Entonces bloquean a la adrenalina. Más que bloquear a la adrenalina, bloqueamos al receptor donde va a embonar. Entonces, la adrenalina producida por la glándula suprarrenal, la parte medular, es una sustancia liberada en situaciones de estrés, situaciones de angustia, situaciones de peligro o situaciones de una condición de enfermedad, de patología que pone al cuerpo en jaque. Es una sustancia de defensa. Se libera desde la glándula suprarrenal, viaja a través de la sangre, impregna al cuerpo y muchos órganos reaccionan a ella. Por ejemplo, el músculo cardíaco, el corazón, reacciona a esta adrenalina. Esta hace que la frecuencia cardíaca, los latidos por minuto aumenten, la contracción del músculo sea más potente con cada sístole y por lo tanto aumenta el gasto cardíaco, pero también las necesidades propias del corazón de sangre. Ojo ahí, muy importante en las personas que padecen isquemia, angina o han tenido un infarto previo. También afecta al músculo liso, aumentando su contracción, su rigidez, especialmente al músculo liso del que están recubiertas las arterias. Por lo tanto, la presencia de adrenalina en el músculo liso de las arterias la hace una contracción, una rigidez y por lo tanto el aumento de la presión arterial. ¡Hey! Un momento, propanolol, pero yo platiqué con los diuréticos y me dijeron que esos al tirar agua regulan la presión, la bajan. ¿Tú también? Sí, pero yo lo hago por otra vía. Mientras los diuréticos bajan la presión tirando agua, yo lo hago bloqueando la acción de la adrenalina. Es decir, la adrenalina es un apretador de arterias, un apretador de mangueras. Si yo hago que no funcione, que no pueda embonar con su receptor, nunca serán apretadas esas mangueras y la presión no subirá. Bien. Entonces, también la adrenalina tiene efectos en el músculo liso de los bronquios. Recordemos que bronquios, bronquiolos están revestidos también de musculatura lisa, pero en presencia de adrenalina, este músculo liso de los bronquios, en vez de contraerse, se dilata, se abre, lo cual es beneficioso para la respiración. Quiere decir que la adrenalina es amiga de los asmáticos, de la gente que tiene EPOC, enfisema pulmonar, bronquitis. Esas personas, el problema es que los bronquios se cierran. Pero si la adrenalina en este caso hace lo contrario, la adrenalina es buena. Sí, exactamente, la adrenalina abre los bronquios, abre el tubo respiratorio. Por eso hay medicamentos que están sintetizados a base de la adrenalina, como el salbutamol. Creo que por ahí tengo un video de eso, búsquenlo. Bien, también la adrenalina tiene acciones a nivel del riñón, liberando la hormona renina, que es parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que concluye con la retención de sodio y agua, un mecanismo propio fisiológico del cuerpo para la retención de el líquido. Por lo tanto, aumenta la natremia, o sea, aumenta la concentración de sodio sanguíneo y el estado de volemia. En situaciones normales, este sistema renina-angiotensina-aldosterona, su propósito es retener agua, y recuerda que el agua es vida, somos 60% agua. Este sistema renina-angiotensina-aldosterona es bueno.
para una persona fisiológicamente hablando, pero es malo para un hipertenso, porque el hecho de retener sodio y por lo tanto retener agua aumentaría la volemia dentro del espacio intravascular, o sea, aumentaría el agua dentro de las mangueras y por lo tanto la presión. Y si ya eres hipertenso, lo que menos necesitas es retener más agua que te haga ser todavía más hipertenso. Entonces, insisto, el sistema de renina-angiotensina-aldosterona no es el enemigo, pero la juega en contra de un hipertenso. Ajá. Y la adrenalina también propicia la liberación de la renina y el andar de la maquinaria en el riñón. También estimula las células beta del páncreas para aumentar la producción de insulina y desde luego también participa en la sacada de reservas de glucógeno por parte del hígado para que haya glucosa disponible para que tú puedas salir corriendo o puedas luchar en una situación desesperada o tu cuerpo pueda defenderse de un estrés. ¿Como cuál? El exceso de trabajo, la falta de descanso, una enfermedad metabólica descompensada, una enfermedad infecciosa, una quemadura o una intervención quirúrgica. Todo eso implica un golpe a tu cuerpo y tu cuerpo tiene que defenderse, resistirlo y sanar. Todo eso necesita energía, necesita salida de glucosa e insulina que patrocine su entrada a las mitocondrias. Y la adrenalina es un regulador de esta respuesta al estrés. Ok. Toma eso mucho en cuenta porque el propanolol haría y revertiría todo eso que te estoy platicando. Bien, entonces la adrenalina sale de la glándula suprarrenal, profe, ¿sí? ¿Y quién la regula? ¿Quién la calma? ¿Quién la saca y quién la guarda de nuevo? El sistema nervioso central, es decir, tiene una conexión directa con el cerebro donde hay una regulación, una retroalimentación negativa que disminuye precisamente su producción cuando ésta está en cantidades excesivas. Bien. Entonces, a grandes rasgos, la adrenalina influye en muchos órganos. En el caso de la hipertensión, los dos que nos importan son el músculo liso de las arterias y la contracción cardíaca. Entonces, si este aumenta la potencia, el gasto cardíaco, la fuerza de contracción del corazón y aumenta la contracción del músculo liso de las arterias, esta adrenalina es prohipertensión. Por lo tanto, hay que bloquearla. Ahí es donde entramos los beta bloqueadores, iopropanolol. Entonces, todos esos órganos que dijimos que son influenciados por la adrenalina están formados de tejido y el tejido de células. Estas células embonan, estas células se enlazan con la adrenalina. ¿Cómo? Por medio de receptores alfa y los receptores en cuestión que son los beta 1 y beta 2. Están repartidos esos receptores en las células de los órganos que acabamos de mencionar. Entonces, yo, propanolol, como un beta bloqueador, yo lo que me encargo es de bloquear, de ocupar el lugar de ese receptor. Yo, medicamento, me agarro de los receptores beta 1, beta 2 y cuando llega la adrenalina va a decir, hey, propanolol, estás estorbando, quítate de mi receptor. Y yo, propanolol, le voy a decir, pues mala noche, adrenalina, yo llegué primero y aquí estoy, aquí me quedo. Y la adrenalina va a decir, ¿y yo qué hago? Ah, no te preocupes, ahorita desapareces. Pero mientras tanto yo, propanolol, estaré en estos receptores y mientras yo los esté ocupando, tú no los podrás ocupar y echar a andar. Y entonces vamos a tener lo contrario a lo que hacía la adrenalina, es decir, con los propanolol beta bloqueadores la frecuencia cardíaca disminuiría, los latidos por minuto son menos, cuidado con los bradicárdicos y con los de bloqueo cardíaco, disminuiría la contracción del músculo como tal, del músculo del corazón, lo cual es bueno si es que es un músculo que ya está a medio infartar. También disminuiríamos el gasto cardíaco, ojo, en las personas que tienen una situación de choque, ya sea hipovolémico, cardiogénico. ¿Por qué? Porque esas personas dependen de cada latido, de cada chorro que el corazón está mandando al cuerpo. Y si tú lo disminuyes con el propanolol, queriendo hacer la buena obra, puedes colapsarlos. En el caso de las arterias, que es el punto antihipertensivo en cuestión, la adrenalina contrae el músculo y aprieta arterias y aumenta la presión arterial. Su bloqueo por el propanolol haría lo contrario. Menos contracción de la manguera, estaría más aguada, más dilatada y la presión arterial estaría menos acentuada. Disminuyes la presión arterial. Ojo aquí, la adrenalina en los bronquios del pulmón los abre. Por lo tanto, su bloqueo haría lo contrario, cierra los bronquios
bronquios. Ese es uno de los peros y contras de los beta bloqueadores. Como no dejan usar la adrenalina, si los usas en una persona con EPOC o asma, ante una contracción de los bronquios que tienen estas personas, la adrenalina no podrá salvarnos, porque los beta bloqueadores estarían ocupando los receptores donde la adrenalina embonaría para abrir el bronquio. Entonces ahí malo, ¿verdad? Te ayudan a que no suba la presión arterial, pero te impedirían que la adrenalina dilatara el bronquio y entonces la expectativa de pronóstico de esta persona con asma o EPOC sería menos. Una de las principales contraindicaciones del uso de estos antihipertensivos. ¿Por qué? Porque estos propician la contracción del bronquio cuando la adrenalina propicia su dilatación. ¿Sí? Bien. Del mismo modo, al bloquear la acción de la adrenalina, bloqueando sus receptores, los riñones disminuirán su cantidad de renina, por lo tanto la maquinaria renina, angiotensina, aldosterona, la retención de sodio y agua será menos. No retendrás agua, por lo tanto no habrá más volemia, no habrá más volumen intravascular, no habrá más agua dentro de las mangueras y eso hará que disminuya la presión arterial. ¡Qué bien! Pero hay que tener mucho cuidado en las personas con deshidratación o personas con edema, es decir, hay que tener mucho cuidado con aquellas en las que el sistema renina, angiotensina, aldosterona es vital para la vida. Bien, otro punto muy importante, como dijimos, la adrenalina estimula a la célula beta pancreática para que aumente la producción de insulina. Estos beta bloqueadores harían lo contrario, entonces habría menos producción de insulina. Y tendríamos obviamente una situación de hiperglucemia, lo cual comprometería a un paciente con diabetes, especialmente si está descompensada. Ok, entonces, profe, quiere decir que el propanolol, los beta bloqueadores, ocupan el espacio del receptor que embona con la adrenalina y esta no puede actuar. ¿Sí? Nos ayuda en muchas ocasiones con la contracción cardíaca y con la presión arterial, pero también nos puede hacer daño en cuanto a una persona con asma, EPOC y contracción del bronquio. Es correcto, exactamente. Bien, entonces, el propanolol viene en presentación de vía oral, se absorbe bien por la vía digestiva y pasa el 25% del medicamento que tú ingieres es el que pasa a la entrevista, al proceso de primer paso del hígado. Una vez después de la entrevista con el hígado, es pasado a la circulación general, 80% del medicamento montado en la proteína albúmina y solamente 20% libre. Para hacer impregnación de todo el cuerpo con su efecto beta bloqueador y los órganos blanco no puedan responder a la adrenalina. El inicio de el efecto farmacológico del propanolol lo obtienes a la primera hora de la ingesta. La vida media del químico alrededor de tu cuerpo es de 5 horas, pero la duración de su efecto es entre las 12 o 24 horas. Es decir, es un medicamento que puedes tomar una vez al día o 2 veces al día. Bien, indicaciones entonces. Como ya mencionamos, el bloquear la adrenalina tiene sus ventajas y sus desventajas. En el caso de una cardiopatía isquémica, una angina de pecho, donde las arterias coronarias, las arterias marginales, las circunflejas están a medio tapar, como que se tapan, como que no se tapan, estos medicamentos son de gran ayuda. ¿Por qué? Porque disminuyen la contracción arterial y también disminuyen las necesidades del mismo corazón de sangre para bombear una contractura más potente. Es decir, bájale el trabajo al corazón y requerirá menos nutriente y se infartará o va a tener angina en menos episodios. También se puede utilizar en la cardiopatía hipertrófica. El engrosamiento de las cavidades del corazón harían que con cada latido aviente al cuerpo menos volumen de sangre. El problema entonces con este tipo de cardiopatía en el que el corazón se engruesa por dentro es un problema diastólico. El problema es que tiene muy poco espacio para llenarse de sangre y lo que menos le conviene es tener un latido cardíaco muy rápido. Imagínate, los ventrículos están tan gruesos que nomás le cabe poquito volumen de sangre y si lo hacen rápido, pues peor. Lo que hacemos con los beta bloqueadores es darle un tiempo más prolongado de diástole para que puedan obtener más volumen dentro de lo que cabe y expulsar un gasto cardíaco más propicio para el cuerpo. En cuanto a arritmias cardíacas,
las taquicardias ventriculares, las taquicardias supraventriculares, las fibrilaciones, es decir, que el corazón está brinco y brinco, latido, latido, también ayudan mucho. ¿Por qué? Porque si bien en el caso de la taquicardia, un acelerador, un propiciador de la misma es la adrenalina, al aumentar la frecuencia de sus latidos, al bloquearlo con el propanolol tendríamos menos arritmias, menos taquicardia y menos síntomas para el paciente. Igual, la hipertensión arterial. Al relajar el músculo liso de las arterias, también disminuimos la presión. Los diuréticos lo hacen tirando agua. Los beta bloqueadores lo hacen no permitiendo que la adrenalina influencie y apriete las mangueras arteriales. También es muy utilizado en las personas con hipertiroidismo, ya que el efecto de propanolol previene la conversión de T4 tiroxina en T3 triodotironina, que es la versión activa. Entonces, evita la conversión de T4 a T3, menos efecto tiroideo en el cuerpo, y eso es beneficioso para una persona con tirotoxicosis. En el caso de tumores, porque a la glándula suprarrenal también le puede dar cáncer, uno de los más populares es el feocromocitoma, que se pone a producir cantidades excesivas de adrenalina, noradrenalina y sus derivados. Entonces, el paciente tendría una hiperaceleración por producción fuera de control de la hormona por un tumor que no estaría regulada por el cerebro, y sus efectos tenemos que revertirlos bloqueando todos los receptores que respondan a ese exceso de adrenalina. Desde luego, valoración por onco a ver si puede ser extraído ese feocromocitoma. Y también se utiliza para las personas con temblor fino, temblor esencial, para que la intensidad y la molestia del mismo sean cada vez menos. También es utilizado en el mantenimiento de las personas con migraña. Ojo, el mantenimiento, no en el momento de una crisis de migraña, atentos ahí. Bien, contraindicaciones. Bueno, en las mujeres embarazadas no se puede dar, salvo el labetalol, que sí puede estar permitido, pero bajo estricta supervisión del especialista, del ginecólogo. Pero ¿a quién no se lo vamos a dar? En una persona cuyo corazón no está bombeando sangre adecuadamente, no vamos a enlentecerlo todavía más. En una insuficiencia cardíaca, un corazón que se ha infartado, un corazón que tiene válvulas enfermas, un corazón que tiene regurgitación, un corazón que tiene estenosis de las válvulas, pero en versión descompensada, lo que menos necesitamos es disminuir su frecuencia y su bombeo de sangre, claro está. Personas con arritmia cardíaca tipo bradicardia, bloqueo cardíaco, marcapasos, hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos, dado que el problema en estos pacientes es el latido cardíaco lento y nosotros lo enlenteceríamos más con un uso de beta bloqueador. Desde luego, como ya lo mencionamos, las personas con asma o EPOC tienen que tener mucho cuidado porque perderían la ventaja de la adrenalina que les propiciaría la broncodilatación, porque al ser bloqueados los receptores con el propanolol, se haría el efecto contrario, se perpetuaría la contracción bronquial y el pronóstico más sombrío. Desde luego, como su metabolismo es hepático, hay que tener cuidado en las enfermedades, cirrosis, fallas hepáticas. ¿Por qué? Porque el índice de intoxicación con estos medicamentos sería alto. Y también hay que tener mucho cuidado en las personas con la habilidad emocional a la baja, o sea, con depresión, dado que ellos no tienen adrenalina que los acelere. Ellos tendrían un estado de ánimo abatido, una exacerbación de la depresión e incluso necesidad de hospitalización. No es que pase, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Efectos adversos, pues desde luego, la hipotensión, ¿verdad? Va a bajarte la presión por la negativa al uso de la adrenalina. Te va a bradicardizar, una arritmia tipo bradicardia, puede llegar a bloqueo, puede llegar incluso a choque cardiogénico si se te va la olla con el medicamento. También puede darte diarrea, puede darte alergia, puede darte somnolencia, náuseas, alteraciones del sueño y edema por el mismo bloqueo de la adrenalina o también como efecto de la alergia, de la intolerancia digestiva al mismo químico del medicamento beta bloqueador, como puede pasar con cualquier otro medicamento que tomes. Digo, todos los medicamentos son químicos ajenos al cuerpo. Tu cuerpo puede reaccionar con intolerancia digestiva, diarrea, dolor de barriga, vómitos, náuseas o con reacción anafiláctica alérgica, enronchamiento, lagrimeo, rinorrea o choque anafiláctico. Atentos ahí. Bien. En cuanto a sus interacciones farmacológicas, las más importantes son
con estos. Cuidado con el uso de digoxina, dado que aumenta la posibilidad de toxicidad. Esta también es otra de las principales preguntas en los exámenes nacionales, en los exámenes de destreza médica. ¿Qué medicamentos aumentan la posibilidad de intoxicación digitálica? Los beta bloqueadores. Y también aumentan la intensidad de los efectos del alotano, un anestésico. Muy importante como comentario, como comercial, cuando te pregunten en un examen medicamentos que se deben de utilizar en una persona sobreviviente de infarto para prevenir lo que es la remodelación cardíaca, los beta bloqueadores entran en esta categoría. Los beta bloqueadores son la elección, los IECAS y los ahorradores de potasio, pero ya llegaremos a eso. Bien. ¿Listo? Entonces, ¿cómo ves, pastillita propanolol? Qué interesante tu vida. Así es, profe. Sencillo, ¿eh? Bien, agradezco mucho tu gentil atención. Preguntas, dudas, comentarios, quejas, sugerencias, mándame un inbox a esa cuenta de Facebook. Me tardo en contestar, pero sí contesto. Gracias y buen día.